Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras. Buenos días. Hola, buenos días. Le pido lo primero una opinión a propósito de los datos que acabamos de conocer, el avance de la contabilidad nacional del crecimiento económico, mejor dicho, de la caída del crecimiento económico en 2020, un 11% de caída, y no ha sido más, según este avance, porque en el cuarto trimestre ha habido un ligero repunto del 0,4. En su conjunto se cumple la previsión que habían hecho la mayoría de los organismos respecto a lo que nos ha ocurrido en 2020. ¿Qué opinión tiene usted de esta confirmación de lo que se nos venía diciendo? Bueno, yo creo que los datos son elocuentes, ¿no? Lo que ha ocurrido en el año 2020 en nuestro país no tiene ningún precedente, es decir, son unos datos de caída de la economía que seguramente pues desde la guerra civil no tenían precedente y que son consecuencia, es muy obvio lo que voy a decir, pues de una pandemia que nos ha tenido una buena parte del año, pues el país prácticamente parado, ¿no? Por tanto, son datos brutales, pero que eran previsibles, en efecto. Ha habido un repunte muy importante en el tercer trimestre, mucho más moderado en el cuarto, que ha salvado algo, aquella caída enorme de los meses de primavera, y que nos tienen que poner en una clave muy clara, ¿no? Y es que sin una contención de la pandemia no va a haber una recuperación económica sólida. No hay una disociación de intereses entre la salud y la economía, como a veces se dice, y o contenemos esto o España va a tardar en salir del agujero. Y yo creo que si se contiene la pandemia y si se produce el proceso de vacunación y hay una inmunidad generalizada en la población, el repunte de la economía en España en la segunda parte de este año creo que será muy intenso, pero hay que contener esto. Pero claro, para la situación económica, contener la pandemia con otro parón de la actividad, no sé si es la mejor solución, ¿no? Bueno, yo creo que nadie está hablando de un parón a la usanza de los meses de abril o la segunda parte de marzo, prácticamente en el entorno de Semana Santa, pero sí que hay que priorizar las medidas de contención sanitaria, es decir, pensar continuamente en lo que va a ocurrir en los próximos 3 días y no pensar en lo que va a ocurrir en los próximos 3 meses o 6 meses me parece una torpeza, y desde luego la prioridad tiene que ser la contención de esta pandemia, porque si no, no va a haber ni salud ni economía, ¿no? Yo creo que es compatible tratar de mantener un tono de actividad, manteniendo toda la seguridad sanitaria posible, pero no hacer ningún tipo de frivolidad, ¿no? Yo creo que estamos pagando aquel magnífico eslogan de salvar la Navidad, creo sinceramente que lo estamos pagando, y pues bueno, pues volvemos a estar con un país que en su gran mayoría pues está en una situación de semiconfinamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto hay que contenerlo como sea, porque insisto, yo creo que en la medida en que la pandemia dure, la situación de muchísimas empresas se agrava. Hay muchas empresas, sobre todo pequeñas y de los sectores más impactados por la parálisis de la actividad, que ya están en una situación muy delicada, prácticamente de insolvencia. Esto es así, pero creo también firmemente que si se contuvieran los términos sanitarios, la extensión del virus, creo que España está en disposición, con el impulso también de los presupuestos, de la inversión pública, de los recursos europeos y de la inversión privada, que a mí no me cabe duda que se va a movilizar en la segunda parte del año, de pegar un fuerte repunte económico, ¿no? Pero es muy importante saber qué va primero y qué va después. Tenemos encima de la mesa esta mañana los datos que ya empezamos a contar ayer a esta hora de la encuesta de población activa del cuarto trimestre y del conjunto del año 2020. El sector privado al que usted hacía alusión ha destruido 750.000 empleos. Si se descuentan los creados por el sector público, la destrucción de empleo en España ha sido de 622.000. ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar el empleo destruido? Esta cifra de 750.000 en el sector privado, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿O cuántos días? Bueno, muchos de los sectores que más empleo han destruido son, lógicamente, los sectores que más han sido afectados por la pandemia, y son sectores muy sensibles a cómo evoluciona el consumo, la demanda interna, la normalidad civil, por decirlo de alguna manera, con lo cual, insisto en lo que decía antes, ¿no? En la medida en que se recupere una cierta normalidad y no se destruyan muchas de esas empresas, evidentemente si se destruyen esas posteriormente es probable que surjan otras, yo creo que se recuperaría una buena parte del empleo que se ha destruido, ¿no? Creo que al analizar los datos de la EPA, siendo muy graves, es decir, evidentemente la caída de la ocupación en el año 2020 ha sido intensa y el incremento del paro lo ha situado por encima del 16%, pero también hay que hacer una reflexión. Es la primera vez en nuestro país, en cualquier crisis económica de nuestro país, donde la caída del empleo es muy inferior a la caída de la economía, ¿no?
con términos de caída del empleo, como por ejemplo se produjo en la crisis de 2008 y sobre todo a partir de 2010 y 2011, en España ahora mismo seguramente estaríamos hablando de en torno de más de 2 millones de personas desempleadas más, ¿no? Con lo cual creo que se ha contenido una buena parte de la destrucción de empleo, pero eso no quiere decir que los datos no sean tremendos, que las familias sin ningún ingreso no sean una realidad lacerante que existe en nuestro país y que hace falta hacer mucho en política económica, en política de creación de empleo y en política de protección social, en la recuperación económica, que no puede ser solo económica, sino que tiene que ser social. Pero a diferencia de 2008 se ha contenido porque se ha aplicado una herramienta de la que hemos hablado usted y yo aquí alguna vez, ya que usted es una de las personas que lo negocia, los ERTES. Se ha contenido gracias a que prácticamente, usted tendrá la cifra mejor que yo, pero por lo que se publica, aproximadamente 800.000 personas están en ERTE, y esa es una herramienta que ha contenido la destrucción del empleo, a diferencia de 2008. Pero si sumamos los que se han destruido más los ERTE, estamos casi en 1,5 millones de personas que tienen o no tienen empleo o tienen su empleo en un limbo llamado ERTE, que ya veremos qué pasa después, ¿no? Bueno, que han llegado a ser 3.400.000, por eso, porque se han recuperado aproximadamente el 80% de la gente que en el peor momento de la pandemia estuvo en ERTE, se ha vuelto a incorporar al puesto de trabajo. Quedan aproximadamente un 20% en esos ERTE que, con toda seguridad, de no haber existido esta herramienta, hubieran estado despedidos y seguramente hubieran cerrado sus empresas, porque no solo se ha contenido el empleo, sino que se ha mantenido las empresas a flote por la vía de una socialización temporal de los salarios, y de las cotizaciones sociales, ¿no? Claro, yo creo que ha sido la gran herramienta novedosa que se ha utilizado en esta crisis, a semejanza de otros países como Italia, como Alemania, como Francia, que en general ya funcionan de una forma parecida a esto en tiempos de normalidad, y en España por primera vez se ha roto esa inercia que era que ante la más mínima crisis económica se resolvía destruyendo empleo de forma masiva, ¿no? Bueno, pues creo que es un paso adelante que nos tiene que hacer pensar qué tipo de regulación laboral necesitamos para el futuro y olvidarnos de aquella vieja regulación laboral que teníamos en el pasado, donde la precariedad en la contratación y la facilidad del despido eran las fórmulas con las que las empresas se ajustaban a los cambios de ciclo económico. Yo creo que tenemos que sacar conclusiones importantes de esta crisis. ¿Usted cree que la Unión Europea ha sacado las mismas conclusiones? Porque la actual legislación laboral viene inspirada en la crisis del euro por la Unión Europea. Creo que ha sacado alguna conclusión porque, siendo cierto lo que plantea en la pregunta, responde a la lógica de la Unión Europea en el periodo entre el 2010 y el 2015, que era la de la devaluación interna de los países. Uh-huh. Es decir, el empobrecimiento interno de los países más sobreendeudados, como España, como Italia, como Portugal, como Grecia o como otros, ¿no? Algo han debido aprender cuando precisamente han puesto recursos para favorecer, hemos puesto, porque somos parte de la Unión Europea, para favorecer una salida distinta a la crisis, y cuando las recomendaciones que a España se le están dando para canalizar esos recursos, precisamente se habla no de la reforma laboral del año 2012, sino de lo que estoy diciendo yo, de cómo España supera ese modelo que ellos llaman de dualidad, es decir, un mercado laboral segmentado, que utiliza la temporalidad y el despido como forma normal de ajuste, y apuestan por fórmulas bastante más modernas, que son las que ahora mismo en España está defendiendo el movimiento sindical. Dígame, 40% de paro juvenil. Estamos a la cabeza de la clasificación de la Unión Europea en este asunto. No se encuentra la solución. Sigue incrementándose el paro juvenil. No sé si una reforma laboral lo arregla, o tiene que haber otra serie de acuerdos a nivel general, de partidos, sindicatos, empresarios. 40% de paro juvenil, que se dice pronto, ¿eh? Es un drama, es una barbaridad. Condena a una buena parte de nuestra juventud a no tener recursos propios, a no poder tener una vida autónoma hasta que prácticamente llegan a la treintena o pasan la treintena. Es una anomalía de nuestro modelo, no ya laboral, sino de nuestro modelo económico. España es uno de los países que siempre tiene más tasas de paro, y particularmente en algunos colectivos, fundamentalmente el de las personas jóvenes, que por otro lado es verdad que cada vez más han alargado sus periodos de formación y se incorporan más tarde no ya al empleo, sino a buscar empleo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? En mi opinión, no achacarle a la legislación laboral lo que la legislación laboral no puede arreglar. Esto no va de leyes estrictamente. Esto va de tejido económico. ¿Cuánta actividad económica, cuántas empresas que crean empleo suficiente para que en España no haya el paro que hay?
Y luego, seguramente, hay que mejorar también las políticas de lo que llamamos las políticas activas de empleo, que son las que intermedian en el mundo laboral para que la gente pueda encontrar un empleo, para que las cosas en las que se forman los trabajadores y las trabajadoras estén en relación con las cosas que se demandan en el mundo real de las empresas. En todo esto seguramente hay márgenes de mejora, seguramente no, seguro. Pero la clave es que haya la suficiente actividad económica como para generar los puestos de trabajo. En España, con la misma legislación laboral, hay territorios que casi siempre triplican la tasa de paro de otros territorios. Luego el problema no será la ley laboral, el problema será el tejido productivo, en qué se invierte, en qué no se invierte, qué incentivos hay a invertir en actividad realmente productiva y qué incentivos hay en España a invertir en actividad no productiva, pero que a veces genera más beneficios que la actividad productiva, qué política fiscal se hace para favorecer unas cosas, qué política fiscal se hace para favorecer otras, qué tipo de políticas de suelo, de vivienda, de favorecimiento de la especulación se hace. Todo esto hay que ponerlo encima de la mesa si de verdad queremos hablar de un país más moderno en su modelo económico, en su modelo productivo. Los recursos europeos son una gran oportunidad. Espero que los utilicemos correctamente y no volvamos a repetir viejos errores que se han cometido en España. Ahora que habla usted de los recursos europeos, lo vuelvo a citar, es noticia esta mañana, está en la portada de todos los periódicos, por ejemplo, tengo el titular aquí del País: Vox salva al gobierno en la votación del Fondo Europeo. Hay una información que hoy publica uno de los contertulios de este programa, que está aquí presente, que es Fernando Valls, en el diario lainformación.com, que dice que presiones de la COE hicieron cambiar el sentido del voto de Vox, presiones que no tuvieron ningún tipo de receptividad por parte del Partido Popular de Ciudadanos, pero sí Vox. Presiones de la COE para que ese fondo europeo saliera adelante. ¿A usted qué reflexión le merece esta información y lo que ocurrió ayer en el Congreso? Bueno, no me consta a mí ese tipo de presiones. Si lo ha escrito el tertuliano, alguna información tendrá y será de mucho interés conocerla, ¿no? Pero lo que me parece un tanto surrealista es que con cuestiones de país de este tipo, los reglamentos para los fondos de reconstrucción, como en su día los estados de alarma, se siga haciendo política de vuelo gallináceo. Yo no digo que el gobierno tenga que mejorar sus pautas de diálogo con los partidos de la oposición. Seguro que hay márgenes de mejora, pero me parece que la actitud que está manteniendo en este caso el Partido Popular, que se ha visto, creo que sorprendido por un movimiento verdaderamente curioso por parte de Vox, ¿verdad? La actitud que está manteniendo no es comprensible. España necesita un partido de centro derecha que sepa no estar continuamente en el regato en corto, no, es decir, no se puede poner en riesgo la llegada, la utilización correcta de estos fondos europeos a través de políticas de regate corto, no se puede hacer oposición desde esta perspectiva en mi opinión, ¿no? Uh-huh. En todo caso, bueno, si no hubiera salido ayer, me imagino que hubiera habido otra oportunidad. Lo que hace falta, como digo, es utilizar esos recursos para mejorar estratégicamente el tejido productivo español. Una cosa más, la reforma de las pensiones, con la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años, que aparece y desaparece esta información, una vez dicen que sí, otras que no. Podemos advirtió ayer al ministro de Seguridad Social del gobierno del que forma parte con una huelga general si se cambia el periodo de cálculo y se reducen las pensiones. Ustedes han hablado de un invierno de manifestaciones, de protestas, por otras razones, salario mínimo, por ejemplo. ¿Hay motivo para una huelga general si se produce esta reforma de las pensiones en este sentido de la ampliación del periodo de cálculo? ¿Ustedes la apoyarían o la promoverían? ¿Qué opinión tiene? Bueno, lo primero, nosotros tuvimos una reunión con el gobierno antes de enviar los componentes a Bruselas, el modelo laboral y el de pensiones, y en la información que se nos dio taxativamente se negó que se recogiera la medida de elevar esa base de cálculo de 25 a 35 años, y en el documento no se sitúa esa medida punto número uno, porque es verdad que había generado mucha inquietud, entre otras cosas, en nuestra organización, porque no compartimos esa medida, que supondría un recorte muy importante de las pensiones medias en el futuro. Ese es el primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto, nosotros estamos promoviendo, en efecto, una serie de concentraciones sindicales para el mes de febrero para demandar que se recupere
pensando ya también en el periodo post-COVID, una agenda social en España que sirva para subir los salarios, el salario mínimo, a modificar la legislación laboral, a derogar o corregir esa reforma laboral del año 2012 y avanzar en las líneas que yo he apuntado al principio de esta entrevista, y lógicamente que se refuerce nuestro sistema de pensiones para dar certidumbre a las españolas y a los españoles de que va a haber pensiones públicas y suficientes no solo ahora, sino en los próximos 30 años. Y son unos planteamientos absolutamente autónomos de comisiones y UGT que no tienen nada que ver con ningún planteamiento de ningún partido político. Yo oí ayer, porque me llamó mucho la atención, ¿no?, el titular de que Podemos amenazaba con una huelga general a Escrivá. Yo oí la intervención de la diputada de Podemos. Bueno, yo creo que lo que vino a decir es que si se suben a los 35 años, lo mismo alguien va y convoca una huelga. Bueno, pues que explique ella de dónde saca esa información. Nosotros lo que decimos es que hace falta contener la pandemia, canalizar correctamente los recursos europeos, ir preparando una agenda social para que la recuperación económica sea justa, sea inclusiva, sea equitativa, sea solidaria y no nos pase lo que nos pasó a partir del año 2012, que las tasas de desigualdad se dispararon en España. Lo vamos a hacer desde la negociación, desde la voluntad de acuerdo, y el sindicalismo nunca va a abandonar la movilización, nunca lo vamos a hacer, y en función de cómo evolucionen las cosas iremos decidiendo, pero nosotros lógicamente no estamos barajando ahora la convocatoria de una huelga general, claro. Unai Soro, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien, gracias. Gracias a ustedes.